Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Finance Talks. Sé que ha pasado bastante tiempo desde el último video. La verdad, he estado ocupado los últimos meses. Al final del video ya van a saber por qué. Pero bueno, los resultados del nivel uno ya salieron y tengo la buena noticia de que pasé. Entonces realmente la idea de este video es contarles de mi experiencia, de qué opino después de haber pasado el nivel uno y sobre todo darles los tips que me sirvieron a mí y también ser muy sincero, quiero contarles las cosas que tal vez hice mal y me hubiera gustado saber antes del examen. Como les digo, esto es de mi experiencia personal, puede que no les sirva a todos, pero pues espero que a varios de ustedes sí les pueda llegar a ser útil. La primera conclusión que realmente saco es que el nivel uno no es para nada difícil. Digamos que si ustedes tuvieran una carrera como administración, contaduría, finanzas o algo relacionado, se van a dar cuenta que 80% de los temas que tiene el examen, ustedes probablemente lo vieron en alguna de las clases durante su carrera. Por ejemplo, Financial Reporting, que es uno de los temas que más peso tiene en el examen, es básicamente entender los tres estados financieros y las cuentas dentro de cada uno de ellos. Digamos que el examen lo que hace es que hace ciertos casos ya bien específicos que uno tal vez no ve en la carrera, pero pues en general lo que puedo decir es que la razón por la que la gente pierde el examen, de lo que yo veo, no es por la dificultad del examen en el nivel uno al menos, sino es por la cantidad de temas que se ven. Pues al final del día son 6 libros de 800 páginas cada uno, llenos de diferentes temas de finanzas. Entonces, lo que veo es que la razón que la gente pierde es que no hace una planeación adecuada. Entonces, lo que pasa es que al final no logra estudiar todos los temas y pues al no estudiarlos, digamos que es la razón por la cual, pues de lo que yo siento es que termina perdiendo la gente, no por lo difícil que realmente es. Y acá viene, pues digamos que la primera recomendación que les doy para el examen y es para mí la clave entre pasar el examen o no, más allá del estudio que ustedes hacen en el día a día, es ese repaso final que ustedes hacen antes del examen, ese mes, 3 semanas antes del examen es el que realmente define si ustedes van a pasar o no. Y lo digo es porque, no sé, en mi caso, yo arranqué a estudiar para el examen casi 5 meses antes, entonces, no sé, había temas que yo había visto hace 5 meses que yo no me acordaba ni siquiera que los había leído. Entonces, si yo no hubiera dejado ese tiempo para hacer ese repaso final, yo creo que hubiera sido como si ese mes inicial hubiera sido casi que perdido. Entonces, la clave está en dar un buen tiempo para hacer ese repaso y sobre todo les recomiendo muchísimo hacer exámenes de práctica. El CFA cuando ustedes pagan les da acceso a 3 exámenes, parte A y B. Y lo bueno de esos exámenes es que cada vez que ustedes marcan una respuesta, les dice si está bien o si está mal, pero sobre todo les dice por qué esa opción que escogieron estaba mal y la que es, por qué es y cómo es el proceso para llegar como a la respuesta. Entonces fue una muy buena forma de uno recordar temas que había visto hace como 5 meses, pero que digamos ese examen y esa práctica uno ahí sí le hace como recordar todo, cosas que de pronto uno ya tenía olvidadas. Entonces, recomendación número uno, dejen buen tiempo para hacer la práctica y hacer exámenes de práctica. Eso va a ser la clave entre pasar o no. La segunda recomendación es un error que yo cometí, es que cuando arranqué a estudiar cada tema, lo hice, me metí bastante específico a estudiarlo, hacía resúmenes bastante minuciosos, me preocupaba porque quedaban muy bien hechos, por entender cada tema a profundidad, pero lo que pasó fue que al final eso empezó a correr mi cronograma y hizo que hacia el final del examen los últimos temas tuviera que correr bastante y no verlos tal vez a la profundidad que debía haberlos visto. Entonces mi recomendación es que claramente si tienen el tiempo disponible para estudiar todos a fondo, pues háganlo porque van a sacar más provecho, digamos, que de ese estudio y de ese examen. Pero pues si están como la mayoría de gente que creo que tiene con tantos temas que cuidar el tema del tiempo es encuentren un balance entre, desde el inicio entre cada tema de sí estudiarlo y verlo a profundidad, pero tampoco demasiado. Y lo mismo en sus resúmenes, que es algo que recomiendo mucho hacer, pues hacerlos, pero tampoco con un nivel de detalle tan alto que termine comiéndoles mucho tiempo y haga que al final se queden sin tiempo para estudiar ciertos temas. Y el tip número 3 que les doy, que va un poco relacionado con lo que acabo, con los dos tips anteriores, es hagan una hoja de fórmulas y resúmenes a medida que vayan estudiando. Como les digo, son tantos temas que
al final ese repaso va a ser muy importante cómo lo hagan. En mi caso yo había tomado apuntes de los temas que había estudiado, de los apuntes principales. Todo lo que yo hice al final fue básicamente leer esos apuntes, porque digamos si ustedes se ponen a leer solo lo que subrayaron del libro, creo que no va a ser suficiente y se ponen a releerlo, pues no les va a alcanzar realmente. Entonces digamos que ese resumen, si lo hacen bien, les va a ayudar bastante a ese repaso final, sobre todo una hoja de fórmulas. Métodos cuantitativos tienen un montón de fórmulas que pues si ustedes las tienen, ese repaso se vuelve mucho más simple y mucho más eficiente en ese sentido. Digamos, yo lo que hice fue que al final también compré las notas de Kaplan-Schweizer. Personalmente puedo decir que valieron la pena, la verdad. Lo que sí les tengo que decir es que no incluye ni todas las definiciones ni todas las fórmulas que les pueden llegar a preguntar. Lo que yo hice fue que mezclé mis apuntes con las fórmulas que había comprado y saqué como un súper resumen. Entonces lo que yo hice los últimos 4 días era literalmente releer ese resumen y pues antes de esos 4 días ya había dejado tiempo para hacer mis exámenes de práctica y antes de eso para leer, digamos que todas mis notas ya completas. Digamos que esos son los 3 tips que les doy. Entonces, den bastante tiempo al final, unas 3 semanas y realmente un mes, para hacer un repaso final y hacer bastante exámenes de práctica. El tip número 2 es encuentren un balance dentro de cada tema, de que tampoco se metan tan específico que después no les permita estudiar ciertos temas a profundidad, sino un balance entre las dos partes. Y tercero, hagan una hoja de fórmulas que les va a ayudar bastante en ese repaso final que les menciono. Lo que puedo decirles al final del examen, después de haberlo pasado, es que sí vale la pena hacer el CFA en mi opinión. Digamos que ustedes a la hora de hablar con alguien, cuando ya les dicen que pasaron el CFA, se puede ver el cambio en la gente y también digamos que les va a ayudar no solo en temas de hoja de vida, de cómo la otra gente los ve, sino también a adquirir ciertas disciplinas para estudiar que después les va a ayudar bastante en su trabajo y en su vida en general. Y bueno, ahora sí, la razón por la que he estado bastante ocupado estos últimos meses es que estoy haciendo mi práctica en finanzas en Nueva York, en un grupo empresarial. Entonces, si les gustaría que les contara un poco de esa experiencia de trabajar en finanzas, pues en la capital de finanzas del mundo, como lo es Nueva York, déjenmelo saber en los comentarios para saber si hago un video. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio.